El celular sonó justo cuando sacaba del horno mi famoso pay de manzana. Y entonces la voz de David llenó mi cocina con palabras que lo cambiaron todo. Ya no soporto a esta vieja inútil. Pronto va a echar su última siesta y se gastará todo su dinero en París. Sentí que la sangre se me helaba al darme cuenta de que me había mandado por error un mensaje de voz que en realidad era para su esposa, Clare. Sin pensarlo 2 veces, levanté el teléfono e hice una llamada. Había llegado el momento de poner nuestro plan en marcha. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me miras. Soy Margaret Thompson, tengo 64 años, y hasta hace apenas 30 segundos, creía que mi hijo David me quería. Esa misma mañana había pasado horas horneando su pay favorito para su visita de mañana, tarareando viejas canciones mientras la harina cubría el mostrador de mi cocina. Ahora me quedaba paralizada, sosteniendo el celular como si fuera una víbora venenosa. El mensaje era corto, pero brutalmente claro. La voz de David, cargada de fastidio, quejándose con Clare de tener que visitar a la vieja inútil otra vez. Decían que estaban cansados de fingir que les importaba. Incluso ya habían escogido el hotel en París donde celebrarían una vez que yo no estuviera. Mis manos no temblaron al reproducir el mensaje de nuevo. 3 años de viudez me habían enseñado que muchas veces quienes más dicen amarte son los mismos que planean tu desgracia. Pero esto era mi propio hijo. Caminé hasta la ventana de la cocina, mirando el jardín donde mi difunto esposo Robert plantaba rosas cada primavera. Pues bien, amor, susurré a su recuerdo. Parece que llegó la hora de usar ese plan del que hablamos. ¿El plan? Robert y yo lo habíamos discutido en sus últimos meses, cuando el cáncer ya estaba ganando y ambos lo sabíamos. Maggie me dijo, sosteniendo mi mano desde la cama del hospital. La gente cambia cuando hay dinero de por medio. Incluso la familia. Prométeme que vas a protegerte. Yo le había prometido, aunque nunca imaginé que tendría que usar nuestro plan de contingencia contra mis propios hijos. Ahora marqué el número que me sabía de memoria, ese que siempre había esperado no necesitar. James Morrison, abogado de bienes y viejo amigo de Robert, contestó en el segundo timbrazo. Margaret, ¿todo bien? Jim, ¿recuerdas aquella plática que tuvimos en julio sobre las cláusulas especiales que Robert quería dejar listas? Hubo una pausa. ¿Me estás diciendo que ya es el momento? Es el momento. Haré las llamadas. Para la mañana todo estará en marcha. Al colgar, miré alrededor de mi cocina. El pay estaba enfriándose en la barra, dorado y perfecto. Mañana, David llegaría esperando que su madre tierna y crédula le sirviera postre, y seguramente también pediría otro pequeño préstamo para la hipoteca. En vez de eso, iba a descubrir que esta vieja inútil siempre había estado 3 pasos adelante. Mi celular volvió a sonar. Un mensaje de Clare esta vez, emocionada por mañana. David muere de ganas de tu famoso pay. Sonreí por primera vez desde que escuché aquel mensaje. Ay, mi cielo, pensé. Ninguno de los dos tiene idea de lo que se viene. Debí haber visto las señales antes, pero el duelo tiene esa manera de hacerte ignorar las banderas rojas. Los cambios en David habían empezado sutiles, llamadas perdidas, visitas canceladas y de repente un interés raro por mis finanzas y planes futuros. Pero viéndolo en retrospectiva, cada interacción de los últimos 6 meses me había estado llevando directo a este momento. Todo comenzó justo después del funeral de Robert, cuando David me tomó del brazo aparte durante la recepción. Mamá, sabes que Clare y yo estamos aquí para ti, me dijo, rodeándome con el brazo. Pero esta casa es demasiado grande para una sola persona. ¿Has pensado en mudarte a algo más pequeño? Lo tomé como preocupación. Mi dulce David, preocupado porque su madre envejecida estuviera sola en una casa de 4 recámaras estilo colonial. ¡Qué detalle!, pensé entonces. Pero después llegaron las visitas que parecían más inspecciones que convivencias. Clare hacía comentarios sobre los muebles antiguos, los pisos de madera originales, los accesorios clásicos que se podrían modernizar precioso. David asentía, haciendo preguntas casuales sobre el valor de la propiedad y los impuestos de herencia. El mes pasado incluso trajeron folletos, panfletos brillantes de comunidades para retirados con nombres como Sunset Manor y Golden Jersey Stats.
Lugares donde supuestamente yo podría disfrutar mi jubilación sin la carga del mantenimiento de una casa. Mira todas estas actividades, decía Claire emocionada, señalando fotos de adultos mayores pintando acuarelas o haciendo yoga en silla. Harías tantos amigos. El colmo llegó hace 3 semanas, cuando David me sugirió reunirme con un amigo asesor financiero suyo. Solo para asegurarnos de que tu ahorro de toda la vida esté bien administrado, mamá. No querrás vivir más años que tu dinero. Vivir más que mi dinero. Como si yo fuera una tonta incapaz de llevar las cuentas. Yo había manejado las finanzas de nuestra familia durante 37 años de matrimonio, mientras Robert se dedicaba de lleno a su consultorio dental. Fue entonces cuando entendí su verdadera urgencia. No estaban preocupados por mis finanzas, estaban preocupados por cómo tener acceso a ellas. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la carpeta que siempre tengo rotulada como documentos importantes. Dentro estaban las copias de todo, mi testamento, la póliza de seguro de vida de Robert, las escrituras de la casa y las cuentas de inversión. Todo lo que David y Claire creían conocer. Lo que no sabían era que Robert y yo ya habíamos planeado para esta posibilidad desde su diagnóstico. La gente se pone rara cuando hay muerte y dinero de por medio, me había advertido Robert durante una de sus quimios. Incluso la familia, sobre todo la familia. Él insistió en que dejáramos todo protegido, fideicomisos, mecanismos legales y planes de respaldo que se activarían si alguien intentaba aprovecharse de mí. En ese entonces pensé que estaba exagerando. Ahora me daba cuenta de que había sido muy precavido. El teléfono sonó. Era Sara, mi hija. Hola, mamá. ¿Cómo te has sentido? Su voz traía ese mismo tono de preocupación fingida que había escuchado en David, aunque en ella se notaba algo distinto, ensayado. Estoy bien, hija. De hecho, David viene mañana a visitarme. Ah. Sara sonó sorprendida. No me mencionó nada cuando hablamos ayer. Interesante. Así que mis hijos habían estado hablando de mí a mis espaldas. Sara, ¿puedo preguntarte algo? ¿Tú y David han estado platicando sobre mi situación de vivienda? Silencio. Y luego, con cuidado. Solo nos preocupamos por ti, mamá. Estás sola en esa casa tan grande, manejando todo por tu cuenta. Ahí estaba. El mismo guión que David había estado repitiendo. Ya veo. Y supongo que los dos tienen sugerencias sobre lo que debería hacer. Bueno, la voz de Sara se hizo más pequeña. Hay comunidades muy bonitas donde podrías tener ayuda cuando la necesites, pero seguir siendo independiente. Independiente. Esa palabra la repetían una y otra vez, pero lo que realmente querían decir era lo contrario. Cuando colgué, me senté en el viejo sillón reclinable de Robert, el mismo que había dejado tal cual lo usaba. Hasta mi propia hija estaba metida en esto. Mis 2 hijos dando vueltas como buitres, esperando su herencia. La visita de mañana iba a ser muy educativa para todos nosotros. La mañana llegó fresca y clara, perfecta para lo que tenía planeado. A las 9 en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban David y Claire en el porche, con esas sonrisas típicas de funeraria, supuestamente compasivas, pero con un dejo de impaciencia. Mamá. David me envolvió en un abrazo que se sentía ensayado. Te ves maravillosa, dijo Claire, acercándose con un ramo de flores de supermercado. Estas son para ti, Margaret. David me contó cuánto te gustan las margaritas. Soy alérgica a las margaritas desde hace 20 años, pero igual le di las gracias. Algunas batallas aún no valía la pena pelearlas. Pasen, pasen. Ya tengo café listo. Se acomodaron en la sala, y noté cómo sus ojos se movían, registrando, evaluando. La mirada de Claire se detuvo en la vitrina de porcelana de mi abuela. David, en cambio, observaba las fotos familiares como si estuviera decidiendo cuáles conservaría. Entonces, mamá empezó. David, después de agotar el tema del clima, Claire y yo hemos estado pensando en tu situación aquí. ¿Mi situación? Bueno, ya sabes, estar sola, manejar esta casa tan grande, hacerte cargo de todas las responsabilidades. Serví el café con manos firmes.
¿Y cuáles responsabilidades son esas, David? Él se miró con Clare antes de responder. El jardín, el mantenimiento, las compras, tus medicinas. No tomo medicinas, solo vitaminas. Claro, pero conforme envejeces. Tengo 64, no 94. Clare se inclinó hacia mí con esa cara ensayada de simpatía. Por supuesto, todavía eres joven y capaz, Margaret. Pero, ¿no sería bonito tener ayuda? Vivir en un lugar donde no tengas que preocuparte por nada. Ahí estaban de nuevo los folletos. Esta vez más brillantes, con precios más altos y palabras como lujo y estilo de vida tipo resort. Mira dijo David, extendiendo el más llamativo sobre mi mesa de centro. Brookie Stats. Tiene campo de golf, 3 restaurantes y ellos se encargan de todo. Limpieza, comida, incluso transporte a tus citas médicas, continuó David mientras yo hojeaba el folleto. Las cuotas mensuales empezaban en $8,000. Esto se ve carísimo. Ahí está lo bonito, dijo Clare, con los ojos brillándole. Vendes esta casa y con lo que saques te alcanza para vivir ahí por años sin preocupaciones. Ajá, ahí estaba. Vender la casa. ¿Y qué pasa con el dinero cuando yo muera? Se miraron entre ellos otra vez. Bueno, dijo David con cuidado. Lo que quede se repartiría entre tus beneficiarios, como lo indica tu testamento. Ya veo. ¿Y ustedes han leído mi testamento? No leerlo exactamente, respondió él, pero sabemos lo básico. Sara y yo heredamos todo por partes iguales, ¿no? Eso siempre nos dijeron tú y papá. Dejé mi taza de café sobre la mesa. En realidad, eso ya cambió. La temperatura en la sala pareció bajar de golpe. Cambió, la voz de Clare se quebró un poco. ¿A qué te refieres? A que he actualizado mi testamento varias veces desde que tu padre murió. La mandíbula de David se tensó, apenas perceptible. Mamá, debiste habernos consultado antes de tomar decisiones financieras importantes. Nosotros podríamos haberte ayudado a entender las implicaciones. Oh, entiendo las implicaciones perfectamente. Me puse de pie y caminé hasta mi escritorio, sacando un sobremanila bastante grueso. De hecho, tengo copias aquí mismo, por si quieren revisarlas. Clare apretaba su bolso tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Margaret, de verdad no necesitas hacer cambios tan drásticos. Tu testamento original era perfectamente razonable. Drásticos, arqueé una ceja. Interesante elección de palabras. David se levantó de golpe. Mamá, creo que deberíamos calmarnos un poco y tomar distancia del tema. Se nota que estás alterada por algo, y hacer cambios legales permanentes cuando uno está emocional no es sabio. Emocional, casi me reí. David, no me había sentido tan lúcida en años. En ese justo momento sonó mi teléfono. James Morrison, puntualmente. Con permiso, dije al contestar. Margaret Thompson hablando. Señora Thompson, le habla James Morrison. Llamo para confirmar que todos los documentos de los que hablamos han sido presentados y ejecutados desde esta mañana. Todo es legalmente vinculante y ya está en vigor. Me aseguré de que mi voz llegara clara hasta el otro lado de la sala. Gracias, Jim. Me alegra que hayamos podido implementar el plan de protección de mi difunto esposo. Al colgar, el silencio se tensó como un cable. Plan de protección, la voz de David se esforzó por mantener la calma. ¿Qué tipo de plan de protección? Sonreí y me acomodé en la silla. El tipo que se activa cuando alguien intenta aprovecharse de una viuda vulnerable. Entonces puse su mensaje de voz. El color se fue de la cara de David mientras su propia voz llenaba la sala. Ya no soporto a esta vieja inútil. Pronto va a echar su última siesta y nos vamos a gastar todo su dinero en París. El jadeo de Clare se oyó perfectamente. Me miró a su marido como si nunca lo hubiera visto, aunque sospeché que sí había formado parte de esa conversación. Cuando el mensaje terminó, el silencio fue tan largo que pude escuchar el tic-tac del reloj de abuelo en el pasillo. Mamá, ¿puedo explicar?, comenzó David. En serio, dije, manteniendo la voz agradable y conversacional.
Me interesa mucho saber cómo explicas haber hablado de mi muerte como si fuera un estorbo que se toma demasiado tiempo. No fue eso lo que quise decir. David se defendió. Estaba frustrado. Hablaba con Clare porque nos preocupaba que viviera sola. Salió todo mal. Lo sacaste totalmente de contexto. Margaret encontró Clare su voz. David ha estado muy estresado por tu bienestar. Mi bienestar, repetí las palabras despacio. Dime, ¿cuándo exactamente reservaron el viaje a París? La pregunta quedó flotando en el aire como humo. Los ojos de David se fueron a Clare. Ella de pronto parecía fascinada por su manicure. No hemos reservado nada, dijo David al fin. Saqué el teléfono y les mostré una captura de pantalla. Esto salió del Instagram de Clare hace 3 días. No puedo esperar nuestra romántica escapada a París. Por fin reservamos el hotel con el que tanto soñábamos. El rostro de Clare pasó por varios tonos interesantes. Eso es para nuestro aniversario el próximo año. Tu aniversario es en marzo, repliqué. Esta publicación habla de un viaje en septiembre, el próximo mes. David se dejó caer en una silla, pasándose las manos por el cabello. Ok. Sí, reservamos un viaje, pero no es lo que crees. Lo que yo creo, lo interrumpí, es que han estado planeando celebrar mi muerte con unas vacaciones. Lo que creo es que me han estado empujando hacia un lugar caro para ancianos para sacar mi dinero más rápido. Lo que creo es que crié a un hijo que ve a su madre como un obstáculo para su herencia. Que eso no es justo, la voz de David subió. ¿Sabes lo que se siente ver a tu madre vivir sola? ¿Saber que algo podría pasarle? ¿Sabes el estrés por el que hemos pasado? El estrés por el que ustedes han pasado, repliqué, poniéndome de pie mientras la ira me recorría las venas como electricidad. El estrés de preguntarse cuándo moriré para que puedan gastar mi dinero. Clare comenzó a llorar. Lágrimas reales o de teatro, con ella siempre era difícil saberlo. Margaret, por favor. Te queremos. Nos preocupamos por ti. Quizá lo hemos manejado mal, pero nuestras intenciones están en buen lugar. Sus intenciones están en mi cuenta bancaria, dije. David también se puso de pie, con el rostro enrojecido. Muy bien. ¿Quieren honestidad?, preguntó. Sí. Nos preocupa tu situación financiera. Sí, hemos hecho planes basados en lo que pensamos que sería nuestra herencia. Sí, creemos que eres demasiado terca para admitir que necesitas ayuda, pero eso no significa que no te queramos, ¿o no? Mamá, sé razonable. Somos familia. La familia se cuida entre sí. Papá habría querido que nos ocupáramos de ti. Tu padre sí quería que me cuidaran. Por eso se aseguró de que yo estuviera protegida de ustedes. El rostro de David se torció. Protegida de nosotros, dijo. Somos tus hijos, y sin embargo aquí estás, maquinando mi desaparición en mensajes de voz que pensaste que nunca escucharía. Clare se secó las lágrimas con un pañuelo. ¿Qué significa exactamente ese plan de protección? Sonreí y saqué los documentos legales del sobre. Significa que, desde esta mañana, todo cambió. Mi testamento, mis fideicomisos, mis beneficiarios, todo actualizado según un plan de contingencia que tu padre y yo establecimos antes de morir. ¿Plan de contingencia para qué?, exigió David. Para esta situación exacta, contesté, para la posibilidad de que el duelo y la codicia hagan que mis hijos olviden que soy una persona y no solo un pago. Extendí los papeles sobre la mesa de centro. ¿Quieren leer los nuevos términos o se los resumo? David agarró los documentos y los escudriñó frenéticamente. Conforme leyó, su cara pasó de roja a pálida y luego a gris. Esto no puede ser legal, susurró. Oh, es perfectamente legal, dije. Tu padre se aseguró de eso. Clare ahora leía por encima de su hombro, y las lágrimas habían quedado en segundo plano. ¿Qué dice?, preguntó. La voz de David sonó hueca al responder. Dice que no recibimos nada. Nada. La voz de Clare se quebró. Nada. Confirmo, dije alegremente. Todo activo, cada cuenta, cada centavo. Todo se va a la caridad si cualquiera de mis hijos intenta manipularme, coaccionarme o aprovecharse de mí de cualquier manera.
El silencio que siguió fue atronador. Al final, David me miró, los ojos encendidos. No puedes hacer esto. Tenemos derechos. ¿Qué derechos son esos? Exacto. Somos tu familia. Nos merecemos. Se merecen exactamente lo que se han ganado, dije con calma. Y por lo que se oyó hoy, eso parece ser nada. Clare se puso de pie de golpe. Esto es una locura. Nos vamos. Buena idea, acepté. Y Clare, quizá quieras cancelar ese viaje a París. Después de que se fueron, me quedé en mi casa en silencio por primera vez en horas, dejando que el silencio me bañara como un agua purificadora. Mis manos ya no temblaban. Mi corazón no se aceleraba. Por primera vez desde la muerte de Robert, me sentía completamente en control. El teléfono sonó 20 minutos después. Era Sara. Mamá. David me acaba de llamar. Está furioso. Dice que lo sacaste por completo de tu testamento. David dice muchas cosas. No, contesté. ¿También te contó del mensaje de voz que me mandó por accidente? Silencio, y luego con cuidado. ¿Qué mensaje de voz? Se lo puse a escuchar. Cuando terminó, Sara se quedó callada largo rato. Mamá, yo no tenía idea de que David sintiera eso por ti. Tú no lo sabías, dijo finalmente. Porque mencionó que ustedes dos han hablado bastante sobre tu situación de vivienda. Otra pausa. Hemos hablado de nuestras preocupaciones, sí dijo, pero yo nunca me referiría a ti así. Así como, Sara, pregunté. Como si fueras una carga, como si estuviéramos esperando a que te murieras. Me recosté en la silla. No es así, insistí, mamá. Sara sonó genuinamente sorprendida. ¿Cómo puedes siquiera preguntar eso? Porque, desde hace 6 meses, mis 2 hijos me han estado empujando hacia residencias asistidas caras, preguntando por mis finanzas y haciendo planes que asumen que no voy a estar aquí por mucho más tiempo. ¿Y exactamente qué se supone que debo pensar? Nos preocupamos por ti. Vives sola en una casa que ya es demasiado grande para ti. Nunca sales. ¿No sales con nadie? Soy viuda, Sara. Perdí al amor de mi vida. Discúlpame si no estoy lista para apuntarme a clases de baile de salón y a reuniones para solteros. La voz de Sara se suavizó. Lo sé, mamá. Sé cuánto amabas a papá. Pero él no querría que dejaras de vivir. No he dejado de vivir. Simplemente he empezado a vivir en mis propios términos, y no según las expectativas de los demás. Pero el testamento sigue en pie. Tú y David me han mostrado exactamente cuánto puedo confiarles mi futuro. La respuesta fue, para nada. Mamá, por favor. Entiendo por qué estás molesta con David. Ese mensaje fue horrible. Pero yo jamás he dicho algo así sobre ti. Nunca he deseado que te mueras para heredar tu dinero. Tenía razón. Sara nunca había sido tan burda como David. Ella había sido simplemente su cómplice. Sara, cuando David sugirió que me mudara a una residencia asistida, ¿qué le dijiste? Largo silencio. Dije que pensé que podría ser buena idea por tu seguridad y por tu vida social. Y cuando habló de manejar mis finanzas, le dije, tal vez deberíamos animarla a ser más conservadora con sus inversiones. ¿Conservadora? ¿Qué quieres decir con eso? Que sean más accesibles, más fáciles de administrar cuando yo ya sea muy mayor para hacerlo. Mamá, me estás poniendo palabras en la boca. Sí. ¿O por fin estoy oyendo las palabras que ustedes han estado evitando durante meses? Sara comenzó a llorar entonces. Te quiero, mamá. De verdad. Pero también tengo hijos en que pensar, colegiaturas, pagos de la hipoteca. Pensé que entender mejor lo que sería nuestra herencia nos ayudaría a planear. Ahí estaba, la verdad envuelta en bonito papel. Pero aún así, la verdad, su futura herencia, repetí. No mi vida presente, sino su futura ganancia. ¿Eso no es justo? Justo, casi me reí. Sara, lo justo habría sido que mis hijos me visitaran porque me extrañaban, no para evaluar mis bienes.
Justo habría sido llamadas preguntando cómo estoy, no cómo administro mi dinero. Si nos importa cómo te sientes. No, a ustedes les importa cuánto tiempo creen que me queda. El silencio entre nosotras se abrió como un abismo. Al final, Sara volvió a hablar, con la voz pequeña. ¿Y ahora qué pasa? Ahora dije, ahora las dos aprenden a quererme por quien soy, no por lo que valgo. O aprenden a vivir sin mí. El testamento es definitivo. Los documentos del fideicomiso están presentados. El plan de protección está en vigor. Si cualquiera de los dos hace más intentos de manipular mi situación, mis finanzas o mis decisiones, hasta el último centavo irá a la caridad. Mamá, no puedes decir eso. Nunca he estado más decidida en mi vida. Colgué y fui a la cocina. Miré el pay de David, todavía sobre la encimera donde lo había dejado esa mañana. Había sido su favorito desde que tenía 7 años. Lo había hecho con amor, esperando su sonrisa al probarlo. Ahora parecía un monumento a mi propia ingenuidad. Tomé el pay y salí al jardín. El bote de compost estaba junto a la cerca trasera, junto a las rosas de Robert. Al tirar ese pay perfecto entre los desechos orgánicos, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La vieja Margaret habría salvado el pay, lo hubiera envuelto con cuidado y lo guardaría para la próxima visita, esperando que las cosas mejoraran. Habría buscado excusas para el comportamiento de mis hijos y me habría echado la culpa por malinterpretarlos. La nueva Margaret ya no hace excusas por quienes la ven como una herencia ambulante. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señora Thompson, soy la asistente de James Morrison. El señor Morrison quería confirmar que todos los documentos fueron presentados correctamente ante la corte hoy. Las nuevas disposiciones son legalmente vinculantes a partir de las 4 de la tarde de esta tarde. Respondí con un texto corto. Perfecto. Muchas gracias. De regreso a la casa, vi a mi vecina Ellen trabajando en su jardín. Me saludó con la mano y gritó. ¿Todo bien por allá, Margaret? Vi que David y Clare se fueron bastante apurados. Todo está maravilloso, Ellen le respondí sonriendo. De hecho, creo que por fin las cosas están exactamente como deben estar. Pasaron 3 días sin una sola palabra de mis hijos. Al cuarto día, el timbre sonó a las 7 de la mañana. Era David, parado en mi porche con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en una semana. Mamá, tenemos que hablar. Yo seguía en bata, con mi taza de café en la mano, nada preparada para un drama tan temprano. David, son las 7 de la mañana. He pasado toda la noche pensando en lo que dijiste, sobre el testamento, el plan de protección, sobre todo. Se veía realmente angustiado, lo que podía ser una actuación convincente o un verdadero remordimiento. Con David, nunca era fácil saberlo. ¿Quieres pasar? Me siguió a la cocina, donde le serví café sin que lo pidiera. Viejas costumbres. Mamá, quiero disculparme. De verdad disculparme. No solo intentar caer otra vez en tu gracia. Me senté frente a él en la mesa de la cocina, la misma en la que le serví desayuno todos los días durante 18 años. Te escucho. Ese mensaje de voz, escucharme decir esas cosas sobre ti. Me revolvió el estómago. No porque lo hubieras escuchado, sino porque realmente lo dije. David sujetaba su taza de café como si intentara calentar algo congelado dentro de sí. Clare y yo hemos estado batallando con las finanzas desde hace meses. Mi comisión en la oficina de bienes raíces bajó un 60% comparada con el año pasado. Tenemos la hipoteca, los pagos del carro, las deudas de las tarjetas, y sí, empezamos a ver tu herencia como la solución a nuestros problemas. Al menos estaba siendo honesto. Nos convencimos de que nos preocupábamos por ti, pero en realidad nos preocupábamos por nosotros. ¿Por cuánto tiempo íbamos a poder mantener las apariencias antes de que todo se viniera abajo? David, no. Déjame terminar. Cuando te llamé una vieja inútil, cuando hablé de tu muerte como si fuera un libro atrasado de la biblioteca, no era frustración lo que estaba hablando. Era desesperación y avaricia. Y me da vergüenza de mí mismo. Me miró con esos ojos que me recordaban al niño que solía confesarme cuando rompía mis floreros. Sé que no puedo deshacer lo que dije.
Sé que no puedo borrar los meses en los que te traté como un problema por resolver en lugar de una persona a la que amar. Pero quiero intentar arreglar esto. ¿Cómo? No lo sé. Esperaba que tú pudieras decírmelo. Estudié el rostro de mi hijo, buscando señales de manipulación, un arrepentimiento ensayado, una estrategia calculada. Lo único que vi fue cansancio y lo que parecía un arrepentimiento genuino. David, ¿te acuerdas cuando tenías 12 años y me robaste $20 de mi bolso para comprar cómics? Asintió, confundido por el cambio de tema. ¿Recuerdas cuál fue tu castigo? Me hiciste devolver los cómics y hacer tareas extra para ganarme de nuevo los $20. ¿Y qué te dije sobre la confianza? Su voz salió apagada. Que es fácil de romper y difícil de reconstruir. Exacto. No solo me robaste dinero, David. Me robaste la paz. Me hiciste dudar de si podía confiar en que mis propios hijos me quisieran sin segundas intenciones. Lo sé. ¿De verdad? Porque la forma en que tú y Clare miran esta casa, mis muebles, mis joyas, no es con cariño ni con recuerdos. Es con ojos de avalúo. Como si ya estuvieran repartiendo el botín. David se estremeció. Tienes razón. Y Sara, tal vez ella no haya dicho lo que yo dije, pero he estado igual de ansiosa por hablar de mis finanzas y de mis futuros arreglos de vivienda. Mamá, ¿qué puedo hacer para arreglar esto? Me recosté en la silla, pensativa. No estoy segura de que puedas, David. La confianza no es como un florero roto que puedes pegar. Cuando se quiebra, siempre quedan grietas. Entonces ya está. ¿Voy a quedar fuera de tu vida para siempre por un momento horrible? Un momento horrible, alcé una ceja. Ese mensaje de voz fue solo la confirmación de lo que llevaba meses sintiendo. La presión sutil para que me mudara, las preguntas sobre mis inversiones, las miradas de preocupación cada vez que mencionaba reparaciones de la casa o planes de viaje. Estábamos preocupados. Estaban calculando. Es diferente. David se llevó las manos a la cara. ¿Y entonces qué pasa ahora? ¿Pierdo a mi mamá porque fui un tonto y un ambicioso? No me pierdes a mí por ser ambicioso, David. Pierdes mi herencia porque me demostraste que no puedo confiarte eso. Él levantó la mirada, sorprendido. ¿Hay diferencia? Podría haberla. Si logras demostrarme que valoras más nuestra relación que mi cuenta bancaria. ¿Y cómo hago eso? Me levanté y serví más café, ganando tiempo para pensar. Empiezas aceptando que el testamento no va a cambiar, que ese dinero ya se fue, que la herencia no está en juego y que tu madre no es un plan de retiro. ¿Está claro? Empiezas llamándome porque me extrañas, no porque necesites algo. Empiezas a visitarme porque disfrutas mi compañía, no porque quieras evaluar si todavía soy capaz de manejar mi vida. Puedo hacerlo. Y empiezas a tratarme como una persona con mis propios deseos y necesidades, no como un problema que hay que administrar. David guardó silencio un buen rato. Luego dijo: Mamá, ¿qué quieres tú? No lo que creemos que deberías querer, sino lo que de verdad quieres. Era una pregunta tan simple, pero nadie me la había hecho en 3 años. Quiero viajar, dije sin pensarlo. Quiero conocer Irlanda y Escocia, lugares que tu padre y yo siempre planeamos visitar. Quiero tomar un curso de cocina y aprender a hacer pasta italiana de verdad. Quiero leer libros sin sentir culpa por gastar dinero en mí misma. David sonrió. La primera sonrisa genuina que le veía en meses. Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque cada vez que menciono viajar, tomar clases o gastar dinero en experiencias, tú y Sara empiezan a hablar de ingresos fijos y de la importancia de conservar el capital. Fuimos unos idiotas. Sí, lo fueron. Nos quedamos en un silencio cómodo durante unos minutos. Entonces David preguntó: ¿hay alguna posibilidad, aunque sea mínima, de que cambies de opinión sobre el testamento? Miré a mi hijo, lo miré de verdad, y vi algo que no había visto en meses. Vi al niño que me traía ramilletes de diente de león, que me llamó cuando consiguió su primer trabajo, que lloró en el funeral de su padre, no solo por su pérdida, sino por la mía. Pregúntame otra vez en un año, le dije, después de que me hayas demostrado que puedes quererme sin esperar nada a cambio.
Por primera vez desde aquel horrible mensaje de voz, David sonrió como si lo dijera en serio. Puedo hacerlo. Ya veremos, respondí. Pero por primera vez en días sentí algo que podía ser esperanza. 2 semanas después de la confesión entre lágrimas de David en mi cocina, Sara apareció sin avisar con una cazuela y lo que probablemente pensaba que era una estrategia brillante. La observé por la ventana mientras ensayaba su entrada en la cochera, ajustando su expresión de hija preocupada a la de cuidadora amorosa. Hola, mamá, canturreó cuando abrí la puerta. Te traje tu cazuela favorita de atún con fideos. No era mi favorita desde 1987, pero igual la dejé pasar. A veces hay que dejar que la gente se ahorque sola con su propia cuerda. ¡Qué detalle, Sara! ¿Y a qué se debe la ocasión? Ella se movía por mi cocina como si fuera suya, calentando la cazuela y poniendo la mesa con mis propios platos. ¿Acaso una hija no puede querer pasar tiempo con su mamá?, preguntó Sara. Claro que puede, respondí, pero en mi experiencia, las hijas que llegan con cazuelas normalmente quieren algo. La sonrisa de Sara titubeó. Mamá, te has vuelto muy cínica últimamente. Prefiero llamarlo realista. Nos sentamos a comer su cazuela mediocre y esperé el verdadero motivo de su visita. Llegó durante el postre. He estado pensando en nuestra conversación de la semana pasada, dijo, partiendo el pay comprado en la tienda que había traído, sobre el mensaje de David, el testamento y todo eso. Ah, sí. Y me di cuenta de algo. David estuvo mal al decir esas cosas horribles. Pero quizá todos hemos estado enfocándonos de la manera incorrecta. Bebí un sorbo de café y esperé su propuesta. En lugar de hablar de tus necesidades de cuidado en el futuro, tal vez deberíamos hablar de tu felicidad presente. ¿Qué es lo que te haría sentir más plena ahora mismo? Interesante. Un enfoque diferente, pero aún así, un enfoque. ¿Y tú qué crees que me haría feliz, Sara? Bueno, mencionaste que querías viajar, tomar clases. Quizá, en lugar de preocuparte por conservar el dinero, deberías gastarlo en experiencias. Es un cambio de opinión bastante notable para alguien que el mes pasado estaba tan preocupada por mi estrategia de inversiones conservadoras. Las mejillas de Sara se encendieron. Me equivoqué con eso. Dejé que el miedo al futuro me impidiera ver tus necesidades del presente. ¿Miedo a qué exactamente? Miedo a que pudieras sobrevivir más tiempo que tu dinero, y que nosotros tuviéramos que mantenerte. Por fin, algo de honestidad. Y ahora creo que ese es nuestro problema, no el tuyo. Tú deberías vivir la vida que quieras, mientras puedas. Me recosté en la silla, observando con atención el rostro de mi hija. Ella era buena, mejor que David en la manipulación. En realidad, este enfoque era más sofisticado, más inteligente emocionalmente. Sara, ¿sabes lo que tu padre decía de ti?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Decía que eras el tipo de inteligente más peligroso. Lo suficientemente lista como para decirle a la gente lo que quería oír de forma tan convincente que se olvidaban de ver tus verdaderos motivos. Mamá, eso era un cumplido. A papá le admiraba el pensamiento estratégico. No estás siendo estratégica. Estás siendo honesta. Oh sí. Porque ese nuevo apoyo repentino a que yo gaste mi dinero, ¿tendrá algo que ver con que si me lo gasto todo, no quedará nada para que ninguno de los dos herede? El tenedor de Sara se detuvo a medio camino hacia la boca. Piénsalo, continué. Si me convences de despilfarrar mis ahorros en viajes y experiencias, cuando yo muera no quedará nada para la caridad. El testamento deja de tener efecto. No pensabas que me daría cuenta, dijo Sara, dejando el tenedor y mirándome con algo parecido al respeto. Mamá, eres más temible de lo que yo creía. Soy más lista de lo que ninguno de ustedes creyó. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó ella. Sonreí. Ahora aprendan la misma lección que está aprendiendo David, que no soy un problema por resolver ni un recurso para administrar. Soy su madre y merezco algo mejor que manipulación disfrazada de preocupación. Sara guardó silencio un largo rato. Luego preguntó. ¿Hay alguna manera de volver atrás para alguno de los dos? Quizá la haya, respondí. Pero empieza porque acepten que no tienen ningún derecho sobre mi dinero,
mis decisiones ni mi futuro. Ninguno. Y si hacemos eso, entonces tal vez podamos reconstruir una relación basada en algo más que en las expectativas de una herencia. Después de que Sarah se fue, llamé a James Morrison. ¿Cómo te estás sintiendo, Margaret?, preguntó. Mejor de lo que esperaba. Pero necesito preguntarte algo. ¿Ese plan de protección que Robert preparó, había algo más aparte de cambiar el testamento? James guardó silencio unos segundos. ¿A qué te refieres? Así Robert anticipó que nuestros hijos podrían intentar varias estrategias para manipularme. Margaret, quizá deberías venir a mi oficina. Hay cosas que necesitamos discutir en persona. Algo en su tono me apretó el estómago. ¿Qué tipo de cosas? Del tipo que requieren privacidad y documentos. ¿Puedes venir mañana en la mañana? Cuando colgué, me quedé en la sala preguntándome qué otras sorpresas había planeado Robert. Mi esposo siempre había estado 3 pasos adelante de todos. Eso fue lo que lo hizo un dentista exitoso y un inversionista astuto. ¿Pero qué más había anticipado sobre la conducta de nuestros hijos? La oficina de James Morrison estaba en el segundo piso de una casa victoriana restaurada en el centro. Había estado ahí decenas de veces a lo largo de los años, pero subir esas escaleras a la mañana siguiente se sintió distinto, más sombrío. Margaret, gracias por venir, dijo James, abrazándome como si fuéramos familia, que en muchos sentidos lo éramos después de 30 años de amistad. Me condujo a su oficina privada y cerró la puerta. Sobre su escritorio había un expediente grueso con la etiqueta Thompson Family Trust Disposiciones Confidenciales. Antes de empezar dijo, acomodándose detrás de su escritorio, necesito que sepas que todo lo que voy a mostrarte fue idea de Robert. Me hizo prometer que no revelaría estos detalles a menos que se cumplieran ciertos detonantes. ¿Qué clase de detonantes? Evidencia de que alguno de tus hijos intentara manipularte o defraudarte. Se me secó la boca. ¿Defraudar? James abrió el expediente y sacó una pila de documentos. Robert contrató a un investigador privado 6 meses antes de morir. Quería entender la verdadera situación financiera y las motivaciones de tu familia. ¿Qué? Dije. Robert quería protegerte, Margaret. Amaba a tus hijos, pero no era ciego ante sus fallas de carácter. Le preocupaban especialmente los hábitos de gasto de David y el sentido de derecho de Sarah. James extendió varias fotografías sobre su escritorio, estados de cuenta de tarjetas, registros bancarios, documentos hipotecarios. David y Claren no solo atraviesan dificultades financieras. Están al borde del colapso. Han refinanciado su casa 2 veces, tienen 6 tarjetas al límite y sacaron préstamos contra el 401k de David. Deben más de $200,000 en deuda de consumo. Miré los números, la cabeza me daba vueltas. ¿Cómo ocultaron esto? Con cuidado respondió. Pero el investigador de Robert fue minucioso. Me mostró más papeles. Sarah y Tom no están mucho mejor. Traen $150,000 de deuda, principalmente por intentar mantener un estilo de vida que no pueden pagar, colegios privados para los niños, autos caros, esa remodelación de la cocina el año pasado. Todo financiado. Entonces su preocupación por mis finanzas no era por mí, sino por ellos. Necesitan tu herencia, Margaret, desesperadamente. Sin ella, ambas familias enfrentan la bancarrota. James sacó otra carpeta. Pero eso no es lo peor. Un nudo se me apretó más en el estómago. Peor. Hace 3 meses, David sacó una póliza de seguro de vida a tu nombre. Grande. La habitación pareció inclinarse. ¿Qué? $2 millones, con él como beneficiario. Se declaró a sí mismo con interés asegurable, alegando ser tu cuidador y responsable financiero de tu bienestar. No pude hablar, ni respirar. Margaret, ¿estás bien?, preguntó James. Una póliza de vida, a mi nombre, susurré. Se pone peor. La póliza tenía una cláusula que paga el doble en caso de muerte accidental. De pronto, el mensaje de voz cobró un sentido terrible. No solo desear que yo muriera, sino la posibilidad de tener motivos para facilitar que eso ocurriera. James, me estás diciendo que mi hijo podría.
Te digo que Robert anticipó esta posibilidad y puso medidas de protección, me respondió, y sacó un documento más. Con manos temblorosas, abrí un sobremarcado, para Margaret, si ocurre lo peor. Dentro había una sola hoja, escrita con la letra cuidadosa de Robert. Mi querida Maggie, si estás leyendo esto, significa que nuestros hijos han mostrado su verdadera cara. Siento haber tenido razón al sospechar, y más siento que hayas tenido que descubrir su traición, pero quiero que sepas que no estás indefensa. El investigador que contraté sigue vigilando la situación. Si David o Sara han intentado dañarte financiera o físicamente, se entregará evidencia a las autoridades. Eres más fuerte de lo que crees, más lista de lo que sospechan y más rica de lo que imaginan. La información de la cuenta al final de esta página te mostrará exactamente cuán rica eres. Toma el control, mi amor. Demuéstrales que no eres la víctima de nadie. Con amor siempre, Robert. Pede revisa la cuenta en First National. La contraseña es Rose Garden 224. Miré a James con los ojos llenos de lágrimas. Robert lo supo todo desde el principio. Supo lo suficiente como para protegerme. La pregunta era, ¿qué quería yo hacer con esa información? Pensé en la confesión llorosa de David en mi cocina, en sus promesas de enmendarse. Pensé en la cazuela de Sara y en su repentina invitación a que yo gastara mi dinero. En todo, cada conversación, cada visita, cada llamada preocupada había estado contaminada por su desesperación y su codicia. Quiero ver la cuenta que mencionó Robert. James volteó la pantalla de su computadora hacia mí y entró al sitio del banco. Cuando apareció el saldo, me quedé sin aliento. 3.2 millones de pesos. 3 veces más de lo que mis hijos creían que valía. Robert movió dinero a lo largo de su matrimonio, explicó James. Cantidades pequeñas, invertidas con cuidado, totalmente legales. Creó una red de seguridad a la que podrías acceder si alguna vez necesitaras desaparecer o empezar de nuevo. ¿Desaparecer? Margaret, tu hijo tiene una razón de $4 millones para querer verte muerta. James dijo la frase con la misma calma de quien entrega un diagnóstico. Tu hija sabía de la póliza. El investigador confirmó que ella estuvo presente cuando David la solicitó. La habitación comenzó a dar vueltas otra vez. ¿Ambos estaban metidos en esto? Parece que sí, contestó James. Me recosté en la silla, la mente a 1000 por hora. James, necesito que hagas algo por mí. Cualquier cosa, respondió. Quiero que arregles una reunión familiar, los 4, aquí en tu oficina mañana, si es posible. ¿Estás segura de que sea sensato?, preguntó él. Sonreí, sintiendo algo frío y duro cristalizarse en el pecho. Oh, estoy muy segura. Ya es hora de que mis hijos aprendan que su madre está llena de sorpresas. La reunión familiar quedó fijada para las 2 de la tarde del día siguiente. Pasé la mañana preparándome, no solo mentalmente, sino de forma práctica. Llamé a mi vecina Ellen y le pedí que vigilara la casa. Transferí dinero de mi cuenta secreta a mi cuenta corriente. Hice arreglos que mis hijos no conocían. Y, lo más importante, llamé al investigador privado que James había mencionado. Señora Thompson, le habla Daniel Beavers. Yo trabajé para su difunto esposo. Señor Beavers, entiendo que ha estado vigilando las actividades de mis hijos, entre otras cosas. Sí, señora. Su esposo fue muy meticuloso en sus instrucciones. Necesito saberlo todo, no solo la información financiera, sino todo lo que han hecho en los últimos 6 meses. Lo que me contó durante la siguiente hora me heló la sangre. David no solo había contratado una póliza de seguro de vida. Había estado investigando mis condiciones de salud, mis medicamentos, e incluso llamó al consultorio de mi médico, fingiendo preocupación por mi capacidad mental. Sara había estado minando sutilmente la opinión de amigos de la familia en mi contra, insinuando que me estaba volviendo confusa y paranoica, preparando el terreno para cuestionar mi capacidad de tomar decisiones. Juntos consultaron con un abogado sobre la posibilidad de que me declararan incompetente. Señora Thompson, dijo Daniel con cuidado, necesito preguntarle algo. ¿Planea confrontarlos directamente? Sí. Le aconsejo encarecidamente que no lo haga.
Si están desesperados hasta el punto de considerar, hizo una pausa, si están tan desesperados que podrían tomar medidas extremas, confrontarlos podría acelerar su cronograma. Señor Rivers, mis hijos pueden ser codiciosos y manipuladores, pero no son asesinos. Con todo respeto, señora, respondió, personas con pólizas de vida por $2 millones y deudas de 6 cifras han matado por menos. Sus palabras quedaron flotando en la habitación como humo de funeral. Me está diciendo que debería esconderme y esperar que no logren declararme incompetente o algo peor. Le sugiero que deje que los profesionales se encarguen de esto. Tenemos suficiente evidencia como para presentar cargos penales solo por el fraude del seguro. Pensé en las lágrimas de David en mi cocina, en la cazuela de Sarah y en sus sonrisas, preocupadas. ¿Algo de eso había sido real? Señor Rivers, agradezco su preocupación, pero he estado resolviendo mis propios problemas durante 64 años. No voy a empezar a esconderme ahora. A las 2 en punto entré a la sala de juntas de James Morrison, donde David, Clare, Sarah y Tom ya estaban sentados alrededor de la mesa de caoba. Se les veía incómodos, probablemente preguntándose por qué los habían citado al despacho de un abogado. Gracias por venir, dije, tomando mi lugar en la cabecera. Creo que ya es hora de que tengamos una conversación familiar honesta. James se sentó a mi lado con 3 expedientes gruesos enfrente. Mamá, empezó Sarah. ¿De qué se trata esto? Se trata de la verdad, Sarah. Algo que en nuestra familia ha escaseado últimamente. David se movió nervioso en la silla. Si esto es sobre el testamento otra vez. Oh, esto es mucho más que el testamento. Asentía James, quien abrió el primer expediente. David, ¿te gustaría explicarle a todos por qué contrataste una póliza de vida de $2 millones a mi nombre? El silencio fue ensordecedor. La cara de Clare palideció. La boca de Sarah se abrió. ¿Qué? Balbuceó David. No sé de qué hablas. James deslizó los documentos del seguro sobre la mesa. Póliza número 774-9382, fechada hace 3 meses. Beneficiario, David Michael Thompson. David miró los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. Mamá, ¿puedo explicar? Por favor, hazlo. Explica por qué mi hijo necesita 2 millones si yo muero, accidentalmente. No es así. Es solo que estábamos preocupados por los gastos del funeral, por los impuestos de sucesión. ¿Impuestos de sucesión sobre qué patrimonio?, pregunté. David, según tú, me estoy gastando todo en viajes frívolos. Sarah recuperó la voz. David, por favor dime que no hiciste esto de verdad. Sarah, tú sabes de la póliza, dije con calma. El señor Rivers tiene fotos tuyas en la oficina de seguros con David cuando la solicitó. El rostro de Sarah se desmoronó. Mamá, no se suponía que fuera así. ¿Y cómo se suponía que fuera? Estábamos desesperados. Debemos tanto dinero y pensamos que si te pasaba algo de manera natural. Natural, repetí, con frialdad. Pero la póliza paga el doble por accidentes. La sala quedó tan en silencio que se podía escuchar caer un alfiler. ¿Quieren saber qué es lo verdaderamente interesante?, continué. La póliza exige que los beneficiarios sean responsables del cuidado de la persona asegurada. Eso explica por qué estaban tan ansiosos de declararme incompetente. Tom, que había estado callado hasta ese momento, intervino. Margaret, seguro no creerás que en realidad quisiéramos hacerte daño. Miré alrededor de la mesa a esas personas que había criado, amado, apoyado y en quienes había confiado. Tom, hace una semana habría dicho que no. Hoy, sinceramente, ya no lo sé. Clare empezó a llorar. Esto es una locura. Somos familia. ¿Familia?, pregunté. Porque la familia no trama la muerte de sus propios miembros por dinero de un seguro. Los hombros de David se desplomaron derrotados. Mamá, nunca te haríamos daño. Nunca. La póliza era solo un seguro en caso de que pasara algo, naturalmente. ¿Seguro para quién, David? ¿Para ti o para mí? Los dejé sentarse con esa pregunta unos instantes antes de continuar.
Pero esto es lo que de verdad necesitan saber, todo lo que creen entender de esta situación está equivocado. James abrió el segundo expediente. Su madre no es la viuda vulnerable que ustedes pensaban. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sarah. Quiero decir que su padre dejó a su madre muchísimo más rica de lo que cualquiera de ustedes imaginaba. La herencia por la que han estado peleando es solo una fracción de lo que en realidad tiene. Observé sus rostros mientras James explicaba lo de las cuentas ocultas, las inversiones bien cuidadas, la red de seguridad que Robert había creado. 3.2 millones de dólares, dijo al final. Además de la casa, las inversiones que ya conocen y otros bienes. La cara de David pasó por varios tonos distintos. ¿Has tenido más de 3 millones todo este tiempo? Tu padre se aseguró de que nunca dependiera de nadie, ni siquiera de mis propios hijos. ¿Pero por qué ocultarlo?, preguntó Sarah. ¿Por qué dejarnos pensar que vivías con un ingreso fijo? Porque respondí, poniéndome de pie y caminando hacia la ventana, tu padre sospechaba que esto podía pasar. Quería ver cómo se comportarían si creían que yo necesitaba su ayuda, en comparación con cómo lo harían si supieran que tenía dinero al que no podían acceder. La voz de Clare fue apenas un susurro. Y reprobamos la prueba de la manera más vergonzosa. David se cubrió la cara con las manos. Entonces, el testamento que nos deja fuera solo cubre los bienes que conocíamos, el dinero que pudo haber sido nuestro si hubiéramos mostrado amor en lugar de avaricia. Tom se inclinó hacia adelante. ¿Y qué pasa con el dinero oculto? Me giré para enfrentarlos. ¿Qué pasa con él? Va a donde yo decida que vaya. Y ahora mismo, estoy pensando en destinarlo a personas que me ven como algo más que un signo de dólar. Sarah rompió en un llanto más fuerte. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos mejorar. ¿Pueden? Porque ahora mismo, incluso después de enterarse de que tu hermano sacó una póliza de seguro de vida a mi nombre, la primera pregunta de tu marido fue sobre dinero. El silencio se alargó, incómodo y pesado. Al final, David alzó la vista. Mamá, ¿qué quieres de nosotros? Quiero que se vayan. Irnos, repitió David. ¿Que nos vayamos? Que salgan de esta oficina. Que salgan de mi vida. Que me dejen en paz. A todos, para siempre. A todos para siempre, susurró Sarah. Medité la pregunta. Estas personas habían maquinado que me declararan incompetente, habían contratado pólizas, apostado por mi muerte y manipulado cada interacción de los últimos meses. Pero seguían siendo mis hijos. Pregúntenme dentro de 5 años, dije por fin. Si pueden pasar 5 años sin contactarme por dinero, por herencia o por cualquier cosa relacionada con mis bienes, quizá podamos intentarlo de nuevo. David se levantó despacio. Y si no podemos, entonces ya tendrán su respuesta sobre si realmente me amaron alguna vez. Clare todavía lloraba. Margaret, por favor, no hagas esto. Yo no estoy haciendo nada, contesté. Ustedes hicieron esto. Yo solo respondo a lo que me han mostrado sobre sus prioridades. Mientras recogían sus cosas y se preparaban para irse, Sarah se volteó por última vez. Mamá, por lo que valga, te quiero. Sé que no lo crees ahora, pero sí te quiero. Sarah, si me quieres, demuéstralo. Demuéstralo no contactándome por dinero, no preguntando por mi testamento, no fisgoneando mis finanzas. Demuéstralo dejándome vivir mi vida en paz, sin tener que preguntarme si mis propios hijos conspiran contra mí. Cuando se fueron, James y yo nos quedamos en la sala de juntas vacía. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Más ligera, dije, sorprendiéndome a mí misma. Por primera vez en meses me siento completamente libre. ¿Y la póliza de seguro? Cámbienla. Les quito el interés asegurable sacándolos de mi vida. James tomó notas en su expediente. ¿Y los cargos penales que mencionó Daniel Beavers? Pensé en mi hijo yendo a la cárcel por fraude al seguro. En mi hija acusada como cómplice. No quiero cargos, dije al fin. Ya no forman parte de mi vida. Eso es castigo suficiente. Pero me equivoqué, porque la verdadera revelación aún estaba por llegar. 3 meses después estaba viviendo mi mejor vida.
Había reservado el viaje a Irlanda que siempre quise. Me apunté a clases de cocina italiana y empecé a ser voluntaria en el refugio de animales local. Mi teléfono ya no sonaba con llamadas manipuladoras. Nadie pasaba por mi casa para evaluar mi competencia, y dormía mejor que en años. Fue entonces cuando Daniel Rivers llamó con información que lo cambió todo. Señora Thompson, necesito verla de inmediato. Ha habido un desarrollo. Llegó a mi casa en menos de una hora, con una laptop bajo el brazo y el semblante serio. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Recuerda que le dije que estaba vigilando las actividades de sus hijos? Sí. Pues he estado monitoreando más que sus finanzas. Abrió su laptop y me mostró una serie de capturas de pantalla. Son mensajes de texto de David y Clare de la última semana. Leí el primer mensaje de Clare a David: ella lleva 3 meses desaparecida. Tal vez sea hora de intentar otro enfoque. La respuesta de David: no creo que vaya a recuperarse de esto. Clare decía otro texto: ¿y si nos equivocamos con lo del seguro? ¿Y si hay otra manera? Se me heló la sangre. ¿Otra manera de qué? Sigue leyendo, dijo Daniel en voz baja. David: Tom cree que deberíamos esperar más tiempo, pero no estoy seguro de que podamos darnos ese lujo. Clare, el investigador privado que contrató puede salir caro. Quizás si la hacemos pensar que alguien le está amenazando, regrese con nosotros buscando protección. Levanté la vista hacia Daniel. ¿Saben de ti? Parece que sí, pero sigue leyendo. Los mensajes empeoraban. Habían descubierto mis clases de cocina italiana y planeaban coincidentemente toparse conmigo ahí. También se habían enterado de mi viaje a Irlanda y hablaban de aparecerse en el aeropuerto para fingir un emotivo reencuentro. Pero el último mensaje me hizo temblar las manos. David, si la manipulación emocional no funciona, tendremos que ponernos creativos. Tom descubrió la verdadera fortuna de mamá. Estamos hablando de suficiente dinero para resolver todos los problemas de una vez por todas. ¿Qué clase de creativo?, preguntó Clare. Del tipo en que a la gente que viaja sola, le pasan accidentes. Dejé la laptop sobre la mesa con las manos temblorosas. ¿En serio están planeando hacerme daño? Señora Thompson, dijo Daniel con firmeza, creo que es momento de involucrar a la policía. Pero antes de que pudiera responder, sonó el timbre de la puerta. Por la ventana vi a Sara y Tom en mi porche. Están aquí, susurré. Daniel de inmediato llamó a alguien desde su teléfono. Aquí Rivers. Necesitamos refuerzos ya. Sara sonreía cuando abrí la puerta, pero era una sonrisa distinta, calculadora, fría. Hola, mamá. Estábamos por la zona y pensamos en pasar a verte. Sara, te pedí que no me buscaras. No venimos a pedirte dinero, intervino Tom con voz suave. Solo te extrañamos. Entraron a la fuerza a mi sala, donde Daniel recogía a toda prisa su laptop. ¿Y él quién es?, preguntó Sara con un tono afilado. Un amigo, contesté con cuidado. Tom lo observó con interés. Me resultas familiar. ¿Nos conocemos? No lo creo, respondió Daniel, aunque noté la tensión en sus hombros. Sara se acercó al repisa donde había colocado fotos de mis clases de cocina. Te ves feliz, mamá. Italia te sentó muy bien. Yo decía las clases de cocina, respondí, aunque oí que planeas toda una aventura por Europa. La manera en que lo dijo me puso la piel de gallina. ¿Cómo te enteraste? Tom respondió antes de que Sara pudiera hacerlo. La gente habla, Margaret, sobre todo cuando sus vecinas se ponen a viajar solas a países extranjeros. Había algo amenazante en su tono que nunca antes había oído. Daniel se levantó. Señora Thompson, deberíamos irnos. ¿Ir a dónde?, preguntó Sara, entrecerrando los ojos. Lejos de aquí, dijo Daniel sin rodeos. Fue entonces cuando Tom sonrió. Y comprendí con una claridad cristalina que el esposo de mi hija era peligroso de una manera que nunca había entendido. En realidad, dijo Tom, creo que Margaret debe quedarse. Tenemos asuntos familiares de qué hablar. Mamá, dijo Sara con voz suplicante que ahora sonaba totalmente falsa, sabemos que estás enojada, pero excluirnos por completo no es justo.
Somos tus hijos y merecemos algo. Añadió Tom. Después de todo lo que hemos hecho por ti durante estos años, merecemos seguridad. La máscara ya no estaba puesta. Seguridad, repetí. ¿Te refieres a mi muerte? La sonrisa falsa de Sara se quebró. Mamá, no seas dramática. ¿Estoy siendo dramática o estoy siendo realista sobre hijos que sacan pólizas de vida a sus madres y luego planean accidentes para mujeres que viajan solas? El silencio que siguió estuvo cargado de una electricidad peligrosa. Entonces Tom se rió. Bueno, esto sí es interesante. ¿Sabes lo de la póliza? Yo sé todo, respondí. ¿De veras? Sara se acercó más. Porque lo que parece que no entiendes, mamá, es que ya no estamos pidiendo. Estamos ordenando. En ese momento escuché las sirenas a lo lejos. Daniel esbozó una sonrisa. En realidad, la señora Thompson no les está ordenando nada, pero sí está presentando cargos. Cuando las patrullas entraron en mi camino de entrada, la expresión de Tom pasó de confiada a furiosa. ¿Llamaste a la policía? Los llamé hace 3 meses, respondí con calma. Cuando descubrí el fraude del seguro, la conspiración para declararme incompetente y los planes para provocar mi accidental muerte. Sara me agarró del brazo. Mamá, no puedes hacernos esto. Somos familia. La miré a los ojos y vi a una desconocida. No, Sara. La familia no trama asesinatos por dinero. Cuando los oficiales entraron a mi casa, sentí algo que no había experimentado en años. Libertad absoluta de las personas que habían estado envenenando mi vida poco a poco con su codicia. Daniel entregó a los policías un grueso expediente de pruebas mientras yo observaba cómo a mis hijos y sus parejas les leían sus derechos. Señora Thompson, dijo el detective a cargo, tiene mucha suerte de que su esposo fuera lo bastante inteligente para protegerla. Sí, asentí, mirando alrededor de mi casa, que por fin se sentía segura. Robert siempre estuvo 3 pasos adelante de todos. 6 meses después, estaba sentada en un café en Dublín, escribiendo postales para mis amigos de regreso a casa, cuando mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Era de David, enviado desde la cárcel. Mamá, lo siento por todo. Espero que algún día puedas perdonarme. Me quedé mirando ese mensaje mucho rato, luego lo borré sin responder. Hay puentes que, una vez quemados, jamás pueden reconstruirse. Y a veces, así debe ser. Al sellar la postal para mi vecina Ellen, donde le contaba la belleza de Irlanda y mis planes de visitar Escocia después, me di cuenta de que perder a mis hijos había sido la experiencia más liberadora de mi vida. Porque, por primera vez en años, era libre de ser yo misma sin preocuparme de quien estaba planeando en mi contra. Y eso, decidí, valía más que cualquier herencia. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.